Tal como les habíamos prometido al comienzo del programa, acá en Sonorama es un lujo, un placer y una alegría presentar a Daniel Melero, Diego Tuñón. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Como se puede, de lo mejor. Bastante bien, entonces. Primero, gracias por este tiempo para poder charlar sobre La Ruta del Opio y especialmente gracias por este gran disco que desde que salió hace unos días es la banda de sonido oficial de mis días en mi casa. Me resulta un viaje maravilloso, así que se los agradezco mucho, pero mucho, de corazón. Se me ocurría empezar a charlar con ustedes. Muchísimas gracias y, ¿sabes? Perdona que te interrumpa. Es muy bello que todos los amigos, conocidos, nos hacen llegar esto. Creo que a vos, Diego, también te pasa. Un montón, o sea, sí. Algo bueno pasó. Tenía ganas de que repasemos un poco antes de entrar en el disco de lleno, en su historia, en esta hermandad que tienen elegida y maravillosa, que se ve muy bella, de afuera y también compartido con la música que hacen. Y para eso creo que me tengo que remontar al Hogar Obrero de la calle Jonte, ¿verdad? Sí, es un lugar que ya pasó a ser así, creo, va a tener que tener una plaqueta dentro de poco. Aquí se conocieron, ¿no? Sí, se remonta más o menos a la primera vez que tomamos contacto visual al menos y que para ambos resultó significativo. Y después una gran experiencia que tuvieron con cámara, salteando algunas cosas en el medio. Bueno, sí, habiendo muchas otras anécdotas en el medio, fue fabuloso todo lo que pasó con cámara. El proceso anterior, durante muchísimos meses con Diego, preparándonos para el viaje allá y la incorporación como tercer miembro del grupo de Gustavo Cerati. ¿Y para vos, Diego, cómo fue esa experiencia? Bueno, estamos hablando del año 89, una de esas hiperinflaciones de las buenas, donde no había futuro para ningún punk, ni para nadie. Me estaba yendo y Daniel me propone ir y bueno, la verdad es que fue como doctorarse en rock, digamos, de alguna manera para mí. Todo el camino, toda la experiencia, verlo a Daniel concretar la situación, encontrarnos todos los días y ver también toda esa nulidad, ¿no?, de la que estamos los argentinos acostumbrados en todas estas hiperinflaciones donde, digo, Dani tampoco estaba dando muchos shows y bueno, nada, de golpe también que se nos sume Gustavo. Es importante que lo remarco porque, digo, mi papá me creyó que realmente podía llegar a ser músico porque vio que Cerati estaba arriba del escenario. O sea, pasa algo muy, muy gracioso, digamos. Después de meses de ir a lo de Daniel, nuestro primer show, no sé si es nuestro primer show, pero ya con el disco avanzado y con Gustavo, es en el Instituto Goethe. No sé si lo estoy pronunciando bien. Al que va mi padre y que también va tanta gente que tenemos que salir 2 veces, hacer 2 funciones, sin que exista internet, nada. Y bueno, al after de ese show va mi padre en la casa de Daniel, donde de alguna manera... Tu mamá creo que estaba. Sí, de alguna manera entendió que podía llegar a pasar algo y que después terminemos haciendo ese disco en Hollywood, estando ahí más de un mes, ¿viste? Es como... Es anecdótico y gracioso e incluso después el choque de la realidad que pasaron muchos meses para que salga y cuando salió tampoco nada, pero la experiencia vivida para mí es imborrable y por eso digo como un doctorado, ¿no? Te da como un título de algo que nada, que no te lo puede quitar nadie, ¿no? Alucinante. Me quedé pensando de que iba a ser... Yo agradezco las palabras de Diego porque las sé y sabe cuánto las agradezco y me parece uno de los mayores, más hermosos elogios que puedo recibir en la vida. Mientras estamos haciendo ese disco, él me hace conocer a Gabo, digamos, o sea, digo, muchas piezas del futuro se armaban en esos meses, donde simplemente la verdad que cualquier ansiedad de juventud que podría haber tenido, podría haber tirado todo por la borda, porque la verdad es que estábamos horas y horas construyendo un disco en un mundo donde nadie compraba discos, o sea, era como una cosa que no sabíamos y de hecho, bueno, son los años donde Adrián se va a Europa y yo me iba a ir también a Nueva York, digo, iba a intentar otra cosa y me quedé acá y conocí a Gabo, digo, viste, son un montón de situaciones
que pasan alrededor de Dani, digamos, ¿no? Sí, por eso me encantaba que podamos revisionar la historia con los dos juntos, porque creo que la ruta del opio comienza ahí, digo, en todo lo que están contando, ¿no? Como para llegar a entender. El viaje que pueda sostener que vos estés 6 años haciendo un álbum, tiene que contener una profunda relación personal, porque si no te escapás de un proyecto así, sí. No hay dinero que podría haberlo sostenido. Sí, y la verdad que siempre valió la pena. La alegría. Exacto, la alegría compartida. ¿De 6 años desde un comienzo pensaban que iba a ser un disco o en realidad estaban jugando en el mejor sentido de la palabra del play, como el music? Estábamos jugando, pero somos personas que nunca juegan para no hacerlo. Se juegan a editar. Se juegan a editar. Lo que pasa que en el medio, durante estos 6 años, digamos, más que nunca, los formatos físicos empezaron a ser menos importantes. Entonces también estábamos viendo las miles de posibilidades que tiene hoy la música de ser editada. Y terminamos eligiendo quizás la más antigua, ¿no? Que es el vinilo, en definitiva. Y también la actual. Y también la actual, pero digo, también... Sinceramente, Diego se oponía a una idea, perdón que te interrumpa, pero... No, está muy bien. En el primer año yo creí que ya teníamos el material y que estaba el disco. Pero finalmente Diego se resistía porque estaba en este intríngulis también de las plataformas, de cómo tenía que ser. Y al mismo tiempo lo que nos contuvo en todo eso, más allá de saber cómo tenía que ser la publicación, fue que la música se ponía cada vez más interesante en esa supuesta demora infinita. Y como esas películas que terminan siendo imposibles de realizar y finalmente se convierten en algo que se puede ver y escuchar, digamos. Y esto fue realmente hermoso como proceso, sin saber nada cuál era el destino. A veces la incertidumbre te lleva a creer que estás haciendo el Don Quijote, ¿no? Sí, exacto. Que nunca se realizó, digamos, ¿no? Y supongo que... Pero lo veíamos los dos por separado y en realidad también siempre fue un proyecto de compañía, como de ambición personal que teníamos, de estar juntos. Que la compañía no se trate de una empresa, sino que es el... No, de compañía de dos personas juntándose. Es hermoso. Y poniendo como un objetivo móvil, o sea, permitirse ser todo lo lúdico, permitir avanzar en todas las ideas e incluso buscar esto que después descubrimos que era el que me parece que es el punto de esto y que por qué el nombre le queda bien, es la idea de generar, siempre la música es un estimulante, nosotros queríamos generar el estímulo del opio, por decir de alguna manera, ¿no? Una ensoñación, una cuestión de dejarse ir. Del hipnotismo también. Eso, el hipnotismo. Y bueno, los dos venimos de una u otra manera de la música, no sé, pop, por decir de alguna manera, música rock, música pop, con todas las libertades que siempre nos hemos tomado, porque siempre hemos luchado por ser libres, incluso hasta de nosotros mismos. Y acá la idea de retomar las cosas años después realmente han potenciado el material. Pero no lo han potenciado hacia un lado ni de mercadotecnia, ni de popularidad, sino de estímulo. Yo creo que hemos logrado una perfección, un estimulante perfecto. No quería seguirme explayando. Es necesario para el momento, digamos. Bien. Me encantó. Las destilaciones que hemos hecho de sonidos durante estos años han sido infinitas. Es bueno que hables de destilaciones porque también tiene algo, ¿no? Del cereal que sabe esperar. Por supuesto. Y acá la destilería sonora es infinita y hasta no sabiendo hacerlo, como tenerlo como meta utópica y llegar a ese espacio. A mí me pasa algo
que tenía ganas de decirte hoy en las 2 charlitas breves que tuvimos, porque hablamos mucho con Diego, y hablamos mucho no por teléfono, no desde esta situación de acuartelamiento, sino que siempre, desde muchos años atrás, y me olvidé en el medio de por qué que hablábamos mucho. Que lo que me pasa es que es la primera vez que un disco que he publicado, o que tenga que ver con colaboraciones con otros, lo sigo escuchando cuando recién salió. Llamándonos, los dos estábamos justo escuchándonos cuando el disco ya fue publicado en estos últimos días. A mí me sorprende, me encantaría estárselo mostrando a todas las personas que pasaran por casa en el mundo anterior, pero tengo cierto prurito de escuchar lo que recién terminé de hacer, y en esta ocasión no me pasa. Yo creo que entiendo el porqué de alguna manera, porque a los dos nos pasa. Estoy seguro que vos sí. Sí, sabés qué me pasa. Generalmente uno trata de soltar la obra, sobre todo cuando en la música pop, por decirlo de alguna manera, porque a veces hay pasos que empeoran la situación. Pero nosotros acá hicimos un ejercicio que fue sorprendiéndonos a nosotros mismos dentro de lo que se podía hacer, porque entre tanto tiempo de escuchar y dejar de escuchar, empezamos a ver un poco, y acá es donde me siento o nos sentimos como escultores, donde vemos desde atrás la obra, y empezamos a ver otra dimensión, y empieza a tomar otra vida. Entonces, los temas cuando los escucho, no los recordaba de esa manera. Como son pedazos de cosas por momentos muy despojadas, y por momentos son pocas las cosas que tienen, no sé, hay una sola canción que tiene ritmo y melodía y letra, digamos, ¿no? Pues hay otra que tiene melodía, letra y ambiente, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sobre todo ambiente. Entonces, pero también pasó que somos otros que hace 6 años, los que nosotros tenemos una modulación en los valores. En general, cuando escucho los discos, los estaría corrigiendo todo el tiempo. Me pasa eso a mí. Siempre, los tuyos, Diego, los de Babasónicos. Sí, todo lo que estoy involucrado, ya sea como productor o como integrante de la banda, siempre estaría siempre hay algo que me quedó en el tintero de alguna manera, y que hay un pedazo, hay algo, y acá no me quedó nada, es más, me dio más, y me sorprende, escucharlo me sorprende. Pero bueno, eso es como algo que nunca me había pasado, y es lindo haberlo logrado. Y se nota también el entusiasmo compartido, y quiero sumar también a la escucha, cómo se recibe de este lado, que hablaba justo, a mí me da la misma sensación de las palabras que decías vos, Diego, de eso de la escultura, la sentí como una escultura sonora donde me permitió a mí tener muchos viajes infinitos, porque te permite, y es una invitación preciosa a la escucha profunda, al concepto deep listening, ¿viste? A la entrega de uno mismo a los sonidos, y poder jugar y descubrir que en un momento aparecen unos roces de bolsa o algo así, una puerta que se abre, un ruido en Novela Frita, por nombrar un momento. Diego en el piano, haciendo grandes interpretaciones de Crujido. Fue un valor en el disco también. Sí, arranca. En una oportunidad el piano tenía un problema técnico que hacía que todo el tiempo que se apretaba algún pedal se escuchara demasiado el mecanismo, y eso no significó que no era un sonido útil para el concepto si uno corría de lugar esa supuesta excelencia que a veces se busca que tenga el audio, sino que era el foco de la grabación hacia dónde iba. Sí, y de golpe, las primeras veces tuvimos, no sé, 1 o 2 sesiones de grabación, y 2 seguro, sí. Y terminamos con todo microfoneado de una manera donde la interpretación era lo de menos, y el lugar era donde resonaba y cómo se usaba, sí. Las resonancias, las cosas y qué sé yo. De golpe esas cosas que hace uno cuando termina de tocar y va y le pega un platillo porque está caminando, y un tema es eso, digamos. Sí, intenciones que no fueron las que se tenían durante un toma, sino que ocurren un poco antes de la toma o un poco
después, en la tensión y en el relax de haberlo hecho o no, y eso termina siendo un foco de música importante en el disco. Hicieron el disco a lo largo de un montón de años, con lo cual la pregunta que voy a hacer, hay que ver si se acuerdan todo lo que les voy a preguntar, pero me parece que casi siempre que se construye música en diálogo con lo que uno está haciendo, porque ustedes tienen una carrera, digamos, aparte de lo que están haciendo juntos, Diego con Babasónicos y Daniel su propia carrera, y en diálogo con la obra de otros artistas que vas escuchando mientras estás grabando y que te van influenciando de una manera consciente o inconsciente. En este disco, digamos, ¿con qué discos dialogaron? Si es que lo hicieron de manera explícita o tácita. Para mí sería inexplicable saberlo en esta acumulación de tiempo, pero creo que el concepto inicial es el que se sostuvo y fue procesado. No sé, Diego, vos cómo ves. No, imagínate que, digamos, o sea... La gama de música que escuchamos. No, claro, yo lo que quiero decir es, ya no importa el qué, digamos, o sea, con Dani tenemos una comunión de escuchar música y nos gusta juntarnos a escuchar música desde tiempos lejanos, desde el siglo pasado. Una rupestre. Sí, desde las fonolas. ¿Recordás? Tenemos un chiste interno muy malo, no lo tendría que contar. Que el que escuchaba en una vitrola decía, a mí la música no me gusta. No me gusta, si era una porquería. Mecánicamente todo era un desastre. A veces, digo, no a veces, sino generalmente entre sesión y sesión, o entre vernos físicamente, en aquel mundo donde la gente se veía físicamente, teníamos que también volver a entender nuestros cuerpos. Entonces nos llamábamos por teléfono y decíamos, vamos a trabajar hoy. Sí, después de por ahí 4 meses. Entonces, cuando llegaba la hora, Dani me decía, me parece que, no sé. Entonces, siempre concluíamos, vamos a escuchar música. Entonces, básicamente, la mayoría de las sesiones era escuchar música. Y siempre, como dijimos en otras entrevistas, era algo nuevo, que nos llamaba la atención, que no necesariamente nos gustase. Sí. Y a lo que, bueno, íbamos subiendo el tono. Hubo mucho Roxy Music, debemos decir, pero ya, sí, sobre todo, por la fascinación... No está demasiado. No, bueno, tal vez sí. Pero por sí, hubo mucho, madrugadas de Roxy Music, porque creo que ahí es donde YouTube fue... No sé, no quiero decir una marca, pero digamos, la posibilidad de la biblioteca infinita en video nos llevaba a situaciones de... Y a veces eso derivaba en decir, uy, ¿te acordás ese tema? Y le dedicábamos 5 minutos a algo y hacíamos algo brillante. Después de quizás haber visto algo. Exactamente, en vez de estar ante los instrumentos, viendo qué hacíamos, habíamos estado... 6 horas escuchando algo, pasándola súper bien y ver... Para terminar haciendo algo que... Una pluma de Brian Eno y decir, ¿te acordás de ese tema? Sí, y íbamos y le dedicábamos esos 3 minutos que cambiaba todo el álbum. Apareció, sin que lo preguntemos nosotros, Brian Eno, y les quería preguntar, porque el disco a mí me parece, si tuviera que ponerle alguna etiqueta, que yo sé que los músicos lo odian, diría que es un disco de ambient. Sí, lo puedo entender, no tengo problema con eso. Igual después lo pero es un ambiente peligroso, como también. Un ambiente. No es para hacer yoga. Pero es muy nuevo, muy lindo lo de Diego. Pensando en Brian Eno y en las famosas estrategias oblicuas, digamos, él hablaba del azar y del error. ¿Qué rol jugaron el azar y el error en este disco? Idéntico. La herramienta fundamental. O sea, el azar y el error son el estilo acá, verdaderamente. Ahora, Eno es un tema de todos los días entre Diego y yo, sí, pero lo que no pasa solo que el ambiente. Casi nos interesa más como teórico, digamos, pero... No, mentira. ¿Mentira? Llego a tu casa y estás escuchando el ambiente de Eno que nadie escucha Sisters, y de verdad igual, sí. Para mí está igual, el plano teórico que el artístico, más o menos los dos los hizo bastante bien, me parece, pero suponete que fuera el teórico, vamos por esa idea. Sí. Inventó algo, ¿no? No, bueno, nosotros básicamente somos 2 no músicos, o sea, en la mayoría de los sistemas musicales seríamos
no solo inútiles, sino peligrosos. Yo te confieso, Alejandro, y Diego no va a poder negarlo, que la aparición de un artista que se llama L.E. tuvo una gravitación conceptual Alegría muy poderosa. La alegría de L.E., le dice Diego siempre. Es un artista que trabaja lo vibracional y fue de un impacto conceptual importante en el resultado. Pero ya avanzado el disco. Avanzado el disco, exactamente, Diego. Creo que también, digo... De L.E. se habla mucho. Sí. Si hay que ser honestos, Give Me the Sound, de alguna manera, regó todas aquellas tardes que se convirtieron en noches. Pero bueno, digo, tanto Dani como yo sabemos que nunca hay que imitar al que te gusta, digamos. O sea, por ahí no es. O sea, la idea es tratar de atrapar la sensación que otro te causa y mejorarla si podés, pero digo, lo demás es como, nada, que te la haga pasar bien, digamos, ¿no? Pero yo creo que tanto L.E. como Kim Midas, como Eno emplumado y desemplumado, claro, de alguna manera de alguna manera nos ayudó a construir la ingeniería que tiene la idea, ¿no? Pero eso no quiere decir que hubo días que estuvimos escuchando ampliamente y a gran volumen Peel. Sí. Y cosas más vergonzosas. Tenemos un gran afecto por Johnny Rotten, digamos, por su nombre artístico, ¿no? Pero nos gusta, nos interesa. ¿Sí? No, después también... el primer Tecnopop, pero sobre todo el primero, ¿no? La otra vez que hablábamos de, ¿cómo se llama? De la primer Human League, o sea... La primer Human League, que es una cosa que nos reimpactó ya sobre el final del proceso porque caímos sobre... Sí, y eso fue también la culpa de YouTube, fue que llegamos ahí. La idea de la arquitecta seriando dentro del videoclip. Están tocando en la BBC y hay uno que tiene un tablero y una lapicera, lo está tocando. Y eso me parece espectacular. Y un grabador atrás, ¿no? También. Hay un grabador que es donde tiene todo y tienen un par... Es lindo, si quieren después búsquenlo, es como en vivo en la BBC 1978, una cosa así. Y yo recuerdo ser muy chico y llegar a un cassette de eso y volar con eso como de una manera tremenda, ¿no? Porque incluso el primer disco de ellos no tienen esa búsqueda que después perfeccionan y se hacen populares, pero esto es tan extraño que es una necesidad porque es muy nuevo. Y bueno, lo que se encuentra en ese momento es una cantidad de ruido, el ruido que tienen los monofónicos, las escalas, los sintetizadores de la primera época, las escalas no son iguales que las pianísticas. Entonces, mucho en el disco también tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, o sea, Dani empezó a impulsarme como, permitite ser el pianista del álbum y que cada 2 compases ya estoy apretando una nota que no va, y en definitiva la idea no es hacer una broma. Eso no te lo puede dar nadie que sepa cómo se hace, ¿comprendés? Inclusive el titubeo de a ver qué nota voy a tocar termina siendo una inflexión única, esa sensación. Acá lo que está es algo que no pasa por lo profesional, es transprofesional. No importa cuántos discos supimos hacer y cómo lo llegamos a hacer. O sea, el desafío estaba también en que decíamos que exista porque es un ser único en su especie este álbum. Sin lugar a dudas, y así también se disfruta. Y me imagino que es difícil la selección de las canciones, porque con todo el material que pueden tener en estos 6 años, ¿cómo fue eso? Diego es muy responsable de eso. Y sí y no, porque yo creo que él está recordando solo lo bueno, aunque le duela todo lo malo de mí, pero él, Dani, rescataba muchas cosas. Yo soy de descartar, avanzar, descartar, hasta a veces las canciones tenían una forma que habían perdido todo.
de tan bueno que era el entusiasmo, y él volvía a revisar, como teníamos tiempo, volvía a revisar y volvíamos, y eso es muy interesante, que digo, como tener esa posibilidad de entender que la idea había sido mejor y que todavía podés mejorarla, pero viéndola desde otro costado, que ahí es donde creo que es más como... Pero en el corte final y en el título del disco, muchas canciones de sus títulos, y la orientación que fuertemente cuando uno ve los títulos siente que parece haber un mensaje que no está tan oculto pero está encriptado al mismo tiempo, es una habilidad tuya. Y es muy fuerte el título del álbum. Yo me doy cuenta ahora recién. Entre nosotros era como, no sé, un chiste corriente, ni siquiera un chiste. No, al principio nos íbamos a llamar Piano Frito. Sí. Iba a llamar Piano Frito. Piano Frito porque... bueno, la banda es Piano Frito. Claro, porque era como, yo notaba que la transformación, ¿no? No sé, la expansión en el tiempo que generaba el proceso que iba haciendo Dani, era realmente como freír un piano, ¿no? Como se derrite, ¿no? Por ejemplo, ese tema se llama Tres Mujeres, que es pareciera que solo es un piano. Digo, está tan... Es como cuando, viste, el tomate deja de ser un tomate y empieza a ser un... Es verdad eso. Y se pone delicioso. Bueno, sí, la maduración exagerada. El kaki tiene también esa virtud, ¿viste? Sí, no, pero yo hablo de la metamorfosis que produce el aceite y la temperatura. Sí. Yo siempre tengo la imagen de como una freidora gigante y tirar un piano. Particularmente pienso en el tuyo, lo cual es horrendo también. Es como, no sé, un final de Terminator casi. ¿La ruta del opio, el título, tiene algún tipo de relación con la guerra del opio? Eva, hacete cargo ahora. Yo creo que tiene que ver con el estímulo que tendía a donde íbamos, y me parecía un lindo imaginario, un imaginario poético para estudiar. La idea de... Estaba el novelista Diego como primera línea. Claro, la idea de, por ejemplo, un novelista del siglo XIX yendo por la jungla coreana, suponete. La vida, digamos. Navegando por el río Mekong, o sea... Toda esa bitácora de viaje me resultaba hermosa para imaginar todos estos pianos fritos. La guerra es la peor parte, pero bueno, la época sí. Pero digamos, también, ¿no? Guerra siempre, digamos. Guerra siempre. Al final somos una especie que está en eso. Hasta los aparatos musicales los diseñan primero los militares. Pero es otro tema. No es de la ruta del opio. Aprovechando lo que contabas vos, Daniel, acerca del entusiasmo post lanzamiento del disco, que lo están escuchando y lo están disfrutando tanto como yo y como todos los que lo estamos conociendo en la ruta del opio, ¿qué momentos destacan del disco en especial? Digo, yo, de acuerdo al momento, te los comparto, de acuerdo al momento que voy viviendo en estos días, pero hay algo muy puntual, creo que pasa en todo momento, pero especialmente en Gotas, en Mesmer, en Tres Mujeres y en el final. Hasta encuentro, yo en mi teoría, que no existe obviamente, hasta un concepto de obra clásica en un punto. Yo también siento eso. Sí, yo quería... Pero clásica va a ser dentro de un tiempo, Eso mismo. Yo quería cuando que algo produce un cambio, después eso es clásico. Pero perdón, Diego. Yo quería que el disco... No es clásico hacia el siglo XVIII. No, yo quería que el disco pueda sonar en infinito y ser disfrutable. Siempre a mí me gusta esa especie de concepto, y para que eso suceda no tiene que haber tropiezos fuertes, digamos, ¿no? Y ahí es donde, qué sé yo, Eno como teórico
de alguna manera y ha desarrollado esas posibilidades, ¿no? Digo, Dani me ha encontrado acá, a veces escucho en loop algunos discos, porque realmente nunca te producen un traspié. No, me gusta la música también que la produce, pero yo quería que este disco se pueda ir desarrollando y que uno pueda volver a escucharlo sin que lo moleste. Y creo que lo logramos. Estaba cuando decía la habilidad que vos tuviste en el armado final, inclusive para cuando empezamos a cortar el material, sí, para que pudiera entrar en un vinilo. Vos supiste hacer ese ciclo y comparto eso, porque sobre todo cuando es vinilo y siendo digital no se nota tanto, pero sí ocurre. En el vinilo tenés una cantidad de tiempo específico donde tenés que decir las cosas, por suerte también. Y entonces te permite menos indulgencias sonoras, prolongadas, como sí tenía muchos temas, y no es que estuvieran necesariamente mal, pero eran ciertamente indulgentes y valen la pena en otro contexto, pero como el armado final del disco, yo también tengo mucha predilección por Tres Mujeres y sobre todo por Los Seis. Y agradecémelo a mí, porque él no lo quería el tema. Mi gran triunfo fue que este tema esté en el álbum. Y de verdad realmente es una composición de Diego que... Esa sí está hecha hace 6 años. O más. Prácticamente terminada, sí, 6, 7 años, empacada, sí. Por eso también pasaban los años, pasaban mis cabezas, como pasaba todo mi ser, y él me quedaba antiguo, pero no, se acomodó. Sonorama. Maitena nombró la palabra viaje, el disco se llama La Ruta del Opio. Yo lo que pensaba, en general este tipo de música, cuando uno la escucha, el lugar común es decir que te lleva a un viaje espacial. Y yo pensaba que era un disco medio multipropósito, porque para mí, digamos, es un disco me gusta esa idea, y con el que podés viajar, digamos, hacer un viaje espacial, también un viaje terrestre y también un viaje marino. Sí. O sea, va para los 3 viajes. Quería saber cómo veían eso, si no era una idea mía, pero me parece que el disco es un viaje... Yo siento algo muy parecido y siento que en ese sentido se parece a un automóvil con muy buena acústica o con una acústica como la de un Seat Ditela también, si querés, pero que te permite, es un automóvil en realidad y es capaz de ir a través del campo, no puede violar la ruta. Se mete en un río, es un overcraft, si querés. Sí, para mí es más como un viaje. Pero sí es dimensional, perdón, interrumpa sobre tu interrupción, pero es dimensional. Uno siente una sensación de espacio aún en el encierro microcósmico. Disculpa, Diego, ¿qué decir? No. Me imaginaba como una especie de viaje en canoa de realidad aumentada. Ves que también es acuático. Llamamos a Ruth, ¿no? Es cemento, agua y espacio, todas las rutas. Hablaba de Gabriel Ruth, se dedica a la escultura virtual en 3D, que es quien además hizo la cubierta del álbum, que para mí realmente es impactante. Sí, realmente es lo que cierra un círculo. Realmente Gabriel agrega mucho, ¿no? Era difícil que íbamos a... ¿Cuál era la imagen con la que vas a comprometer a esto? Que es una foto de las primeras fotos, en blanco y negro, claro. Porque tampoco es color, no sé, hay muchas situaciones y hay algo que tiene el álbum que solo podría haber sucedido en el siglo XXI y entonces la tapa tiene que tener, entonces tiene todo lo que tiene que tener, entonces es bueno nombrarlo a Gabriel porque realmente él se tomó el tiempo de interpretar y generar una obra de arte realmente, las sombras que generó. Y también soportar el problema que somos nosotros dos sumados,
y el problema que él representa para nosotros. Sigo con el tema un poquito más del viaje, porque el otro viaje que se me ocurre es el viaje de las drogas, y además también está explicitado en el nombre del disco. Ya habrán hablado muchas veces de este asunto, pero ¿en qué medida para la creación artística la experiencia sensorial con las drogas, digamos, es un estímulo? ¿Qué relación tiene hoy con eso? No es una pregunta de indiscreciones, ¿eh? No. Mirá, por lo general las drogas en el estudio no sirven para nada. Digamos, básicamente para mí las drogas son recreacionales. Sí, me han abierto la percepción a un montón de estímulos y, no sé, haber fumado marihuana para haber escuchado a Human League abrió mi universo de una manera increíble, pero para mí la droga fuera del estudio. Más bien es desde mi punto de vista, porque no soy el que tituló el álbum, pero soy el que estaba de acuerdo. Me parece que también Diego tenía un tipo de lecturas cuando él estaba empezando a pensar cómo se iba a llamar esto, muchos años atrás, que involucraban la guerra del opio entre las lecturas, y también finalmente cerró con Cocteau y sus pensamientos acerca del opio, que él los conoce mucho mejor que yo. A mí me pareció inoportuno ponerme a leer a Cocteau teniendo uno que ya lo digirió y lo trae en estado de a mi propia información. El trance no es necesariamente ni relax ni estupefaciente de sala de ensayo, para hacer un chiste antiguo. No, en definitiva me gusta pensar en el estimulante, en el estímulo, pero eso es básicamente... En los procesos químicos también. Sí, en la hipnosis, ¿no? En entrar por el lado de la no voluntad, o sea, en envolver tu voluntad. Eso es lo que más buscábamos. Mi intención cuando elaborábamos el sonido, y también sobre todo con estas ideas fabulosas que él tiene, siempre fue que el disco invite a escuchar. Sí, porque vos no tenés ninguna idea, ¿no? Esa detención de todo por escuchar. ¿Cómo? Perdón, Diego. No, digo, porque decís que todos son ideas mías y en realidad no. Bueno, yo creo que en gran medida vos sabés que para mí el álbum era primero un disco solista tuyo y vos tuviste la gentileza de que se transforme. Yo estoy convencido que yo estaba produciendo el primer disco solista de Diego y después no sé, me vi envuelto como cómplice necesario en esto. Pero nada, sí, admito, muchas ideas son mías, pero a mí me atrae mucho la colaboración con las personas que siento que tienen criterio artístico o que me impactan por su criterio artístico, cómo pueden sintetizar todo en una frase, aquello que puede ser el concepto que hay que lograr en el sonido. Y sí, también creo que la colaboración es una forma de arte. Sí. Y yo la he cultivado desde hace muchos años y no sé, vivo de los frutos de esa huerta. Bueno, muchísimas gracias por esta charla con nosotros acá en Sonorama. Con ustedes no hablamos nada, fue entre Diego y yo, y ahora lo he hecho por teléfono. Muchas gracias a ustedes. ¿Y ahora va a empezar la nota, Dani? La nota es entre nosotros dos siempre, y no se sabe cuál es, si es re o do. O es un pedido, ¿no? Alguno. Ro. Es la idea. Ro me encanta. Y Ro Power también me gusta mucho. Nada de estos discos así, ni cósmicos ni acuáticos. Todos chistes de Bueno, ¿estamos listos para despedirnos? No, nos fuimos, disculpen la audiencia también. Volverá a ocurrir, ¿cierto? Daniel Melero y Diego Tuñón presentaron su nuevo disco La Ruta del Opio acá en Sonorama en el Destape Radio 107.3.